Ok, ahora vamos a ver una cualidad de Dios, y esto ya lo leímos en Éxodo 25, donde Él dice: yo soy tu Dios celoso. Y es impresionante escuchar que Dios es celoso, y vienen muchas imágenes mentales a la mente cuando escuchamos celoso, una persona celosa. Los celos son una característica muy manifiesta de cierta condición humana. Muchas veces los celos corroen los sentimientos de las personas y dominan, y muchas veces destruyen el amor. Los celos muchas veces son nocivos y destructivos. Los celos hay veces que son una muestra de inseguridad y de inferioridad. Me siento inseguro. Una persona celosa es una persona que no se siente segura de la relación con otra persona, y por esa inseguridad surgen celos. No está segura si la otra pareja lo ama realmente y está dispuesta a serle fiel. Esa falta de seguridad atormenta a la persona celosa y le pone ciertamente en situaciones bien complicadas. Muchas veces la persona se siente inferior, siente que no es suficientemente digna de la otra persona y de su ser amado. Así que en cada persona alrededor de su amado ve un rival potencial. Entonces, mujeres que se sienten inseguras, y cuando cualquier otra mujer, ya sea compañera de trabajo, amiga o aún familiares, está teniendo amistad con su pareja, entonces se sienten muy inseguras, muy celosas. Temen que los cambien, que los dejen por esa otra persona. Es un sentimiento muy humano. Entonces, ¿cómo puede un Dios todopoderoso, infinito, perfecto, cómo puede un Dios tener celos? ¿Acaso se siente inseguro Dios? ¿O acaso se siente inferior? Bueno, esto no corresponde con el Dios que conocemos. Dios no se siente ni inseguro ni inferior. Pero entonces, ¿cómo entender los celos de Dios? Ok, dos maneras en las cuales se usan los celos en la Biblia. La primera manera que menciono es cuando una persona siente envidia de alguien o desconfianza de que otra persona gane ventaja. Uno de los ejemplos es cuando los fariseos se sentían celosos de Jesús, porque Jesús atraía muchas multitudes y era muy popular, y ellos pues no eran populares ni atraían multitudes. Y los fariseos se sentían celosos. Ellos creían o pensaban, tenían desconfianza que Jesús le tomara ventaja. Otro de esos ejemplos es cuando Pablo dice que estaba siendo perseguidos por los judíos, y judíos que tenían celos de Pablo porque Pablo predicaba la palabra de Dios, sucedían milagros, señales, había gente que se estaba convirtiendo. Pablo era un fariseo antes, ahora era cristiano, judío cristiano, fariseo cristiano, y entonces, ellos estaban celosos y le hicieron la vida de cuadritos a Pablo por esos celos. Entonces, el celo tiene una de las acepciones de la Biblia, es cuando una persona se siente insegura, desconfiada y cree que pueden tomar ventaja. Pero asimismo hay otro aspecto en lo cual se utiliza los celos en la Biblia. Y escucha esto, dice: albergar sentimientos fervientes o profundos acerca de alguien o de algo. Una vez más, albergar sentimientos fervientes y profundos acerca de alguien o algo. Una vez más, es la segunda acepción en la Biblia y que se aplica a Dios, es cuando Dios alberga sentimientos fervientes y profundos acerca de alguien o de algo. ¿Ya te lo aprendiste? A lo mejor a la quinta no las aprendemos. Dilo conmigo. Los celos en la Biblia es albergar sentimientos fervientes y profundos acerca de alguien o de algo. En esa manera Dios es celoso, Dios es ferviente. Cuando Dios hace algo, lo hace bien. Cuando Dios hizo al hombre, pues no le dejó un ojo ahí afuera, o medio chueco, o medio el párpado caído, ¿verdad? O el pulmón de fuera. Dios te hizo bien. Cuando Dios hizo a Eva, dice que Adán la vio y dijo: wow, dice, esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Le gustó lo que vio porque Dios la hizo bien. O sea, Dios es apasionado y ferviente y es profundo en sus sentimientos y emociones acerca de ti, acerca de su creación, acerca de sus hijos, acerca de sus ángeles. Él es realmente celoso.
en el sentido de que es ferviente y apasionado acerca de su creación. Ok, entonces vamos entendiendo eso. Ahora sí podemos entender los celos de Dios. Dice: no te inclines ante ninguna imagen ni la honres a ella, porque yo soy tu Dios Jehová celoso. O sea, yo soy Jehová tu Dios, ferviente y apasionado, profundo acerca de mis sentimientos hacia ti. Entonces, está más entendible este asunto. Dios es un Dios celoso. Ahora, meditando en todo ello, yo hice una definición personal. Hice una definición que me gustó bastante cómo me quedó. A ver, escúchala. Dice: los celos de Dios es tener sentimientos apasionados que llevan a actuar drásticamente. Me gusta eso, tener sentimientos apasionados que llevan a actuar ¿cómo? Drásticamente, ok. Entonces, yo he visto personas celosas cometer locuras. Lo he visto ya en mis añitos de vida que llevo. He visto gente muy celosa y comete locuras. Hay mujeres celosas que le han roto las camisas a su esposo por celos. ¿Con quién anduviste? Mira este bilet. Y lo hacen jirones, tantas y tantas cosas, ¿no? O luego, ¿verdad? De repente algunas parejas celosas y en el día le llaman 50,000 veces, estoy exagerando, pero unas 50, ¿no? Y le llaman cada rato al celular: ¿dónde andas? ¿Con quién andas? ¿Con quién estás? ¿Dónde fuiste? ¿No? Entonces, celos y actúan dramáticamente, drásticamente. Hay unas personas que cuando sienten que alguien le está coqueteando a su novia, ¿verdad? Ellos se interponen enfrente del tipo y le dicen: ¿quién eres tú para hablarle a mi chica? ¿No? Drásticamente, no son galanes de telenovela, en la vida real también se producen. Gente celosa, pero al fin y al cabo es gente apasionada. Digan conmigo: gente apasionada. Ok, Dios es ferviente, apasionado, profundo hacia contigo. Entonces tú y yo debemos de ser celosos, fervientes, apasionados en cuanto a Dios. Ok, entonces Dios no le gusta así como que le da flojera la falta de pasión. Le da flojera la falta de fuerza, de fervor. Él no le gusta un pueblo que esté ahí a medias, sin ganas. Voy a la reunión y voy así arrastrando los pies, ¿verdad? No. Él no le gusta eso. Él le gusta un pueblo apasionado. Parte del asunto de la alegría es de que cuando estamos alegres reaccionamos apasionadamente. Ayer estuve contento porque Real Madrid ganó. Yo soy seguidor de Real Madrid, entonces ganaron y metieron 3 goles, 3-0, fue goleada y yo estaba contento por eso, ¿verdad? Entonces mucha gente es apasionada de muchas cosas, pero antes que todo partido de fútbol, Dios quiere que seamos apasionados con Él, porque Él es apasionado con nosotros. Tener sentimientos apasionados que nos llevan a actuar drásticamente, dramáticamente. Y te pueden llamar exagerado, sí, es el riesgo. Pero díselo a un enamorado, díselo a una enamorada. O sea, no le importa que los demás la vean: órale, está exagerando, porque lo que está sintiendo es algo ferviente. Ahora, hablando acerca de eso, la palabra griega y hebrea que se utiliza para celos, cuando dice la Biblia que Dios es celoso, es una palabra que implica esto y me llamó mucho la atención, me friqueó, ¿no? Entonces te habla de una calentura o calor. La palabra hebrea representa la rojez del rostro que se acompaña por una emoción muy fuerte. ¿Te ha pasado entonces cuando sientes un calor que te invade el cuerpo, una emoción que te empieza a invadir y no puedes controlarla? Los celos, ¿verdad? Muchas ocasiones de ellos. O sea, sentimientos que están a punto de desbordar, y que quieres gritar y que quieres enojarte y que quieres reclamar y no sé, quieres desahogarte de alguna manera y el calor, se siente el calor que sube al rostro, que sube al cuerpo, y de esa palabra viene la palabra celos. Quiere decir que si tú pudieras entender a Dios como si fuera un humano, el corazón de Dios está enojado, está caliente cuando uno de sus hijos no se porta celoso en cuanto a su relación con Él. Y todo lo contrario, también el corazón de Dios está fervoroso. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, la sangre fluye más rápidamente en el corazón de Dios cuando un hijo de Él es apasionado hacia su relación con Dios. Dios es celoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué? Entonces hay celos buenos, ¿verdad? Ahora vamos a ver, ¿de qué es celoso Dios? Dice la palabra en
Ezequiel 39, 25. Ezequiel 39, 25. Y vamos a comenzar a leer ahí. ¿De qué es celoso Dios? ¿Qué es lo que prende a Dios? ¿Qué es lo que calienta a Dios? Y dice ahí Ezequiel 39, 25, lo dice de esta manera. Dice, a ver, ya está apareciendo en la pantalla, Ezequiel 39, 25. Lo están buscando todavía. Bueno, vamos a esperar a que todos lo encuentren. Ya está. Dice, por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Y esta parte final es la que nos interesa. Y me mostraré celoso por mi santo nombre. Vamos a leerlo fuerte, esta parte final. Dice, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Cuando tú leas en la Biblia acerca de que el nombre de Dios, su santo nombre, por cierto, el término más correcto no es Jehová, es Yahweh. No es muy pronunciable, pero son las siglas en hebreo. Son 4 letras hebreas y que no tienen vocales, por cierto. Entonces no hay una pronunciación 100% exacta, pero Yahweh. Y más que hablar del nombre de Él, tengo una vecinita que se llama Nuri, pero yo le digo, de repente de broma le digo Wendy. Hola Wendy, ¿cómo estás? Como se llama su hermana. Y la otra vez me dijo, no me digas Wendy, dime Nuri, yo me llamo Nuri. Entonces se enojaba porque yo le decía Wendy, pero yo estaba bromeando con ella, pero a ella no le gustaba. Era celosa de su nombre. Ahora, aquí más que del nombre, él está hablando de su reputación. Dice, me mostraré celoso me mostraré celoso de mi reputación, de mi santo nombre. Dios es ferviente y apasionado porque se hable bien de Él. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces lo que Dios quiere que hagas y tú manifiestas el fruto del amor de tu Padre Celestial, de Jesucristo, tú estás dándole una buena reputación al nombre de Dios, al nombre de Jesús. Tú estás colaborando para que se hable bien de Él. Y todo lo contrario, Dios es fervoroso y se molesta cuando con nuestras cosas que hacemos no se habla bien de Jesús, no se habla bien de Dios. Dios es celoso, Dios es ferviente. A Él le interesa que la gente hable bien de su nombre, pero también lo que le interesa a Dios es de que se sepa quién es Él. Él se interesa que la gente sepa, comprenda que Dios no es un ogro, Dios no es injusto. ¿Cuántas veces teníamos a Dios como el Dios enojado, tirando truenos y centellas y rayos? Ayer estaba viendo una película con la familia ahí, algunos de mis hijos, y estaba un hombre muy afable, muy amable, y estaba ahí una mujer, también tiene una esposa con un carácter bastante difícil, y le dice a su hija, el hombre, dice, oye, mi mujer es como la tormenta. Y dice, se le queda viendo y dice, ¿cómo es eso? Dice, todo el día tira rayos. Entonces hay mujeres como tormentas. Cuando se enoje tu esposa, dile, tú eres mi amor como una nube tormentosa. Entonces te va a tirar el comal a la cabeza. Diles que me dijo el pastor que te dijera así. Ok, entonces hay veces que tenían a Dios así, con un Dios de mal carácter, un mal genio. Otras veces tenían la idea de un Dios injusto, ¿verdad? Entonces muchas veces pensaban, es que Dios es injusto, Dios se portó mal conmigo, no me pagó como debería de pagarme. Entonces a Dios le interesa su reputación, que se hable bien de Él y que se sepa lo que Dios es. Y yo te quiero decir, Dios es alegre, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amable, y Dios lo que quiere es trabar una amistad contigo, tener una amistad contigo. Y precisamente, ¿sabes lo que hizo Dios con tal de tener amistad contigo? Dio a la vida de su Hijo Jesús para quitar la separación entre tú y Él, llamada pecado. Y Él quitó el pecado a través de la sangre de Cristo para que tú y yo pudiéramos tener una amistad con el Dios bueno. ¿Eso te agrada? Eso está bien, es excelente. Pero Dios le interesa que se hable bien de Él, que se tenga una reputación. Dios se interesa de su santo nombre, es celoso de su santidad también. La santidad es estar apartado del pecado, y Dios quiere que seamos fervientes, celosos, que no titubeemos al respecto.
Él quiere, Él le gusta eso, que vivamos santamente en toda nuestra manera de vivir. Quiere decir que Él no anda jugando con ese asunto. Él, cuando detectó pecado en su presencia, inmediatamente expulsó a Satanás y a sus ángeles que estaban ahí. Y de esa manera Él demostró que Él es totalmente comprometido y celoso con su santidad. Él es celoso de su naturaleza. Él es celoso de que la gente sepa lo que Él es. Él es infinito, Él no tiene límite. Cuando tus fuerzas acabaron, Dios todavía tiene recursos ilimitados para ayudarte y rescatarte. Él quiere, es celoso de su naturaleza. Y también es bien celoso de algo, lo leímos en Éxodo 20. Es celoso de su adoración. Él no quiere que le prestes la adoración a nadie más y no quiere que descuides ese aspecto de la adoración. Dios es la fuente de toda bondad y justicia, y cuando comprendemos debidamente, los celos no son incoherentes a la naturaleza de Dios, sino son necesarios para demostrar y que podamos ver lo que Él es. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora, si tu enamorado tú le preguntaras, oye, mi amor, ¿me amas? Y te dijera, sí, te amo. Si te fijas cómo se oyó ese amén, ¿verdad? ¿Cuántos aman a Dios? Ok, se oyó mejor, ¿verdad? Sí, mi amor, te amo. Dale un beso bien grande. Es así. Entonces, ¿sabes qué? Lo requiere su santidad, pero bueno, también muchas veces, por difícil que para nosotros sea entenderlo, el Creador es consciente de nuestros sentimientos. Él sabe tus sentimientos, sabe lo que te pasa, sabe lo que sientes, la tristeza que sientes. Él sabe lo que hay en el corazón, y muchas veces Él también sabe que te has apartado de Él o que has enfriado la relación con Él. Entonces Él es celoso de eso. Él es apasionado del asunto. Él quiere que tú vuelvas a ese fervor con Él. Él se preocupa por ese asunto. Es llevado del fervor y quiere que tú vengas a Él y reafirmes tu amistad con Dios. Él es celoso del asunto. Pero tú y yo hay veces que descuidamos eso y pensamos, ok, bueno, Dios me va a entender de que pues yo soy carne, yo soy débil, y comenzamos a justificar de alguna manera el asunto. Ahora, yo quiero decirte, cuando rechazamos la presencia de Dios o descuidamos la comunión con Él, es como cuando un esposo que ama a su esposa siente el rechazo de ella, sufre intensamente. ¿A poco sí? Bueno, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Y si un esposo en lo natural sufre con el rechazo de su esposa, el amado del cielo, Jesucristo, sufre con el rechazo de la iglesia. Por eso es que debemos de decirle cada momento, cada servicio, eres bienvenido, eres el amado de nuestra alma, eres lo que deseamos y anhelamos, eres nuestro gozo, nuestra alegría, nos regocijamos en ti. El cielo está lleno de la adoración a Jesús. El cielo está lleno del celo de Dios, del fervor de Dios, de la pasión hacia Dios. Ok, Dios es celoso de su nombre. ¿De qué otra cosa Dios es celoso? Dios es celoso de su pueblo, de su iglesia. Dice Zacarías 1:14, dice, celé con gran celo a Jerusalén, a Sión. Y cuando habla de Jerusalén, más que referirse a las murallas y más que referirse a las piedras de ese lugar, está hablando del pueblo, está hablando de su pueblo especial, su pueblo escogido. Él está hablando de que Él cela a su pueblo. Él es muy apasionado con relación a nosotros. Hay incluso canciones que se han compuesto al respecto. Dios es celoso en cuanto a su pueblo, que tiene que adorarle a Él, tiene que inclinar su corazón solamente a Él. ¿Cómo son los celos de Dios hacia su pueblo? Deuteronomio 4:24 te da más o menos una idea del asunto. Abre ahí tu Biblia. Deuteronomio 4:24. ¿Cómo son los celos de Dios hacia su pueblo? ¿Cómo Él reacciona o puede reaccionar cuando su pueblo no está siendo ferviente con Él? Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. ¿Cómo es ahí? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, y termina diciendo, Dios es celoso. Entonces, ¿cómo son los celos de Dios? Como fuego. ¿Cuántos aguantan un minuto en la lumbre ahí que le ponga? Bueno, así se sienten los celos de Dios. El pueblo de Israel muchas veces experimentó
y eso habla también de disciplina de Dios. Dios está tan celoso por ti que te va a disciplinar cuando sea necesario. Dios está tan celoso por ti que va a hacer todo lo necesario para que vivas en santidad. Dios está tan celoso por ti, tan comprometido contigo, que en muchas ocasiones te va a consumir con su fuego para que seas perfeccionado para Él. El Señor nuestro Dios es como fuego consumidor. Creo que te conté uno de estos días que se estaba quemando hace 2 semanas una casa, 3 casas adelante donde vivimos, tu casa, ahí estábamos adelante, estaba quemando una casa y era impresionante la llamarada y todo, y nosotros a las 4 de la mañana viendo el incendio y pensándose, y los bomberos corrían de aquí para allá y de repente explotaban cosas ahí. Señor, que no pase una lumbre de este lado, por favor. O sea, el fuego es impresionante, extiende, quema, consume y purifica todo lo que tú quieras. Nuestro Dios, los celos que representan a Dios, el fervor que tiene por su pueblo, se representan con fuego consumidor, porque Dios es celoso. Deuteronomio 6:15, fíjate lo que dice ahí, Deuteronomio 6:15. Moisés estaba preocupado porque el pueblo como que había dado señales de que era medio infiel, de que no era tan comprometido. Todavía estaban mirando a Egipto, todavía estaban deseando lo que dejaron allá atrás. Y muchas veces hay cristianos que viven deseando lo que dejaron atrás, o lo que están soltando, ¿verdad? No, es que se aferran al dinero, se aferran también a la codicia, a la ira, al enojo, al rencor. No quieren soltar ahí, se aferran a las cosas de este mundo, se aferran a las costumbres de este mundo, están ahí aferrados y están deseando eso. Pero dice nada más, Deuteronomio 6:15 dice: pero el Dios, tu Dios es celoso, Jehová tu Dios está en medio de ti. Y para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios y te destruya de sobre la tierra. ¿A dónde está Dios? En medio de su pueblo. ¿A dónde está Dios? En medio de su pueblo. Entonces la asamblea de la iglesia, aguas, le celebramos y le adoramos, pero por favor respetemos su presencia. Es bien importante eso. Ahora, entonces cada domingo lo respeto. No, tú eres la iglesia. Donde vayas, tú eres la iglesia. Donde estés, tú eres la iglesia. Entonces honra a Dios porque Él está ahí contigo. Está siguiendo, está acompañándote, está cubriéndote, está alrededor de ti, por encima, a los lados, está dentro de ti. El Señor absorbe todo lo que eres y entonces hónralo. Él está en medio de ti. Dice ahí: no vaya a ser que destruya de sobre la tierra. Y muchas veces Dios tuvo que tratar duramente al pueblo por causa de sus celos, de su fervor hacia su nombre y su pueblo. En Josué 24:19, José les dio una advertencia al pueblo y le dijo Josué 24:19: no pueden servir a Jehová de esa manera, porque Él es Dios santo y celoso, y no sufrirá sus rebeliones y sus pecados. No las va a soportar. No traten de jugar con Él, porque Él es celoso. Él es un Dios santo y no va a tolerar su infidelidad. Entonces Dios está bien comprometido con ese asunto. Dice, ya era el otro versículo, Josué 24:19. Entonces debemos de vivir en ese celo de Dios y servirle de una manera extraordinaria. Ahora, Dios es celoso de su nombre, Dios es celoso de su pueblo. Ahora, ¿cuál es mi actitud al saber eso? Al saber su naturaleza, al saber su reputación. Primero, yo debo de ser celoso también de su nombre. En Números 25, verso número 11, hay una historia bien tremenda. Números 25. Y este era un hombre llamado Balaam, el de la burra, ¿eh? Entonces este hombre quiso destruir al pueblo de Israel por causa de que le estaban pagando dinero, y le aconsejó al rey Balac, le dijo: bueno, tú vas a hacer que el propio Dios de ellos los maldiga, entonces vas a hacer que tus mejores princesas seduzcan a los príncipes de Israel, los contaminen con la inmoralidad, de manera sexual. Entonces el pueblo los príncipes comenzaron a ser seducidos por mujeres moabitas. Y dicho y hecho, el juicio de Dios comenzó a caer sobre Israel y estaban muriendo miles. El fuego de Dios, la presencia de Dios, estaba matando gente desde el extremo del campamento. Y entonces Moisés estaba llorando con algunos líderes de Israel cerca del tabernáculo de reunión.
por causa del pecado del pueblo, cuando un hombre distraído, un príncipe distraído, en ese momento estaba entrando a la tienda para tener intimidad, para tener relaciones sexuales inmorales con una princesa moabita. Y lo ve Fines, hijo de Eleazar, sacerdote, y toma una lanza y, llevado, dice la Biblia, por el celo de Jehová, los sigue, los persigue y los prende a los dos por el vientre. Y con una sola estocada le dio muerte a los dos. Y ve lo que Dios, y en ese momento el juicio de Dios paró. Y ve lo que dijo Dios de esta acción drástica, dramática, apasionada y celosa de Fines. Lo dice así. Números 25 del 11 al 13. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. O sea, un hombre celoso paró la ira de Dios. Un solo hombre apasionado pudo hacer que eso se detuviera. Dice, por lo cual yo no he consumido en mi celo. Fíjate cuántas veces se repite la palabra celo. Y en la escritura, cuando una palabra se repite varias veces, es porque es una idea central. Dice, no fue consumido por mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto perpetuo del sacerdocio, por cuantos tuvo celo por su Dios e hizo expiación, quitó el pecado de los hijos de Israel. Entonces Dios elogió la acción de Fines. Alguien pudiera haber pensado, fue sanguinario eso, ¿cómo que prender a dos personas del vientre con una lanza? Eso fue salvaje, fue dramático. Bueno, pues los celos se trata de eso, de algo dramático, de algo drástico. Ahora, si hubiera aquí varios Fines, pues cuántos ensartados hubiera, ¿no? O lanceados, pero ¿sabes? Tomándolo ya en un contexto actual, pudiéramos decir que tenemos que ser decididos y determinados en cuestión de no jugar con las cosas del pecado. Debemos de tomar en cuenta que a Dios está deseoso de hacer pactos de amistad con aquellos que son fieles. Dios está deseoso de que tú seas arrojado y determinado y apasionado en cuanto a los asuntos de Él. A Él le gusta que seamos celosos de su nombre, seamos celosos de lo que Él te ha dado. Ahora, hablando de eso, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que nos anhela. ¿Cómo? ¿Quién se acuerda? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Han leído esa parte? Nos anhela celosamente. Entonces, Él corresponde en esa manera. Y Dios le gustó la actitud de Fines, por cuanto tuvo celo por su Dios. 3 veces se repite en esa escritura la palabra celos. Entonces tenemos que tener celo por el nombre de Dios, por la reputación de Dios, por la santidad de Dios, por la presencia de Dios. La segunda manera en la cual debemos de ser celosos de Dios. Bueno, antes de pasar a la segunda manera, Apocalipsis 3, versículo 16. También te reafirma la misma idea y te pone un contraste. Apocalipsis 3:16, un versículo conocido. Dice, por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Ve lo que Dios hace. Si es agua caliente, nos hacemos un buen café, un chocolate y la pasamos genial. Pero si es algo frío, pues nos hacemos una naranjada, una limonada, o igual te tomas una coca fría. Pero agua tibia no sirve. O sea, en el sentido de que no es tan agradable. Y un agua un poquito más calientita, pero no caliente, pero tibia, te puede hacer hasta vomitar. Entonces no es agradable. Un café tibio no es agradable. Un refresco tibio no es agradable también. Entonces Dios compara la falta de fervor, la falta de celo por Él y por su nombre como tibieza. Y dice, wow, eso lo vomito. No me gusta, no me agrada, no es algo que yo pueda disfrutar. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos quieren disfrutarlo? Entonces, ¿cómo debemos de tener? ¿Cómo debemos ser? Fervientes, apasionados, celosos por Él. Y de alguna manera en Apocalipsis le estaban una escamoteada bien fuerte a la iglesia ahí, que le estaba regañando, pero diciéndole, hey, ponte serio conmigo. O te pierdes bien o te pones bien. Debo ser celoso también del pueblo de Dios. Dios es celoso de su pueblo. Yo también debo de ser celoso de la esposa de Cristo. Jehová sintió por su pueblo lo que cualquier esposo sentiría
por su esposa si alguien le está queriendo enamorar. Ahora, fíjate, Cantar de los Cantares te habla acerca de una manera en la cual Dios se siente acerca de su esposa. Jesús se siente acerca de su esposo. Cantar de los Cantares es un poema al amor romántico, pero también una analogía de Cristo con su iglesia. Y Cantares 8:6 lo dice así: ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor y duros como el Seol, como el lugar de los muertos, duros como el Seol, los celos. Entonces Dios está comparando el amor que hay entre un esposo y una esposa que se aman, y lo está equiparando a los celos, y lo está comparando también con la experiencia más fuerte del ser humano de manera natural, la muerte. Pues la vida es bonita, pero cuando alguien muere, pues lloramos y de todo, ¿no? Ya se fue. Inevitable, si Jesús no viene y te arrebata antes, es inevitable que veas muerte. Y Dios te dice, de ese tamaño son los celos de Jesucristo para su iglesia, para la esposa, como la muerte. ¿Qué tanto? Hasta la muerte. ¿Quieres saber qué tanto Jesús cela a su iglesia? Mira la cruz, ahí está el ejemplo. Ahí está la medida, hasta la muerte. Y dice ahí, porque duros, fuerte como la muerte el amor, y duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego que llama. Dios está celoso por su pueblo, y Dios quiere que tú seas celoso por su iglesia. Y escucha bien, Dios quiere que sirvas con pasión a su iglesia, a su esposa. Y Dios quiere que ames a su iglesia, a su esposa. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Te imaginas que estés en una estética y tu esposa le estén cortando el cabello y de repente la peluquera pues está de mal humor, o el peluquero ahí le comienza a cortar el cabello mal, comienza a hacer un mal trabajo, le comienza a pintar todo mal el cabello, le comienza a hacer un pedicure y le corta las uñas y la hace sangrar, y tú estarías enojado, furioso si fueras el esposo diciéndole, oye, ¿qué haces? Atiéndela bien porque es mi esposa. Y muchas veces Dios se siente así cuando alguien no atiende bien a su iglesia. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú sirves a su iglesia, no estás sirviéndole a hombres, estás sirviéndole a Dios, a su esposa. Entonces tenemos que servirle apasionadamente, dar la mejor actitud, nuestra mejor fuerza, nuestro mejor esfuerzo. Yo admiro a los líderes de espacios de vida, de grupos pequeños, porque yo sé de primera mano que hacen lo mejor posible para atender a la iglesia de Jesucristo. Yo bendigo a cada ministro de la iglesia, a cada servidor de la iglesia, porque hace y sirve a la iglesia, a la esposa de Cristo, con la mayor pasión posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y si hay algún despistado que no lo está haciendo en esta hora, puedes rectificar y entenderle que tú tienes que ser apasionado con lo que Dios le apasiona. Tienes que ser celoso, de un corazón acalorado para lo que Dios le acalora, le prende, le enciende, que es el amor por su pueblo. Hay personas casadas que no, y es extraño eso, pero me he encontrado con personas que no sienten molestia cuando un intruso viene y quiere perturbar su hogar, y quiere perturbar su esposa o su esposo. No, pues allá él, el que haga lo que quiera, y no se siente perturbado, no se siente molesto. Y eso no es natural, no tiene una buena percepción moral del asunto. El matrimonio, por definición, es algo exclusivo. Es algo exclusivo. Es asunto de dos. Y entonces realmente Dios quiere que seamos exclusivos por Él. Es por eso que Él estaba diciendo, tú eres celoso. Y estoy terminando con esto. Mientras en el teclado nos ayudan, dice, debemos de ser celosos de las obras de Dios. Digan conmigo, las obras de Dios. Dilo fuerte, obras de Dios. El apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso número 14, lo dice así, de esa manera. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo, propio, celoso de buenas obras, apasionado, ferviente por buenas obras. Y una vez los discípulos le preguntaron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y tú mira a Jesús y te darás cuenta cuáles son las obras de Dios. La primera obra, Él era apasionado por predicar el evangelio.
Predicar el evangelio es una obra apasionada, una obra de celos por Dios, una obra de un pueblo celoso. Me emocionó porque tenemos 16,000 volantes que llegaron y el miércoles sacamos 500 volantes, folletos. Y le dijimos a los hermanos, llévate esos 500 volantes y repártelos por ahí. Y yo quiero decirte, sabes que eran más de 500, volaron. Se los llevaron porque hay un pueblo celoso que quiere compartir el mensaje de Jesucristo, quiere predicar el evangelio. Y eso me emocionó, me gustó. Y digo, ok, estamos entendiendo el punto. Jesucristo fue celoso de la predicación del evangelio. Otra de las cosas que Jesús fue celoso, hablando de las obras, es la misericordia. Jesús demostró amor a toda la gente. Al hambriento le dio de comer, al rechazado lo tocó, al leproso lo tocó. Impresionante. Jesús estaba lleno de buenas obras y el pueblo de Dios debe de ser celoso de buenas obras. Ministerios de misericordia, visita las cárceles, hospitales. Amor, perdón, reconciliación son cosas que vienen cuando eres pueblo de Dios. Quiero decirte, cuando aceptas a Jesús en el corazón, Él comienza a transformar tus prioridades, comienza a ordenar tus prioridades como debieron haber sido siempre. Primero su reino, primero sus obras. 3 veces el apóstol Pablo utilizó el término celoso, celos, en el contexto de provocarlos a hacer buenas obras. Él estaba mandando a los cristianos. Fíjate nada más lo que declaró en 2 Corintios capítulo 11 verso del 2 al 4. 2 Corintios capítulo 11 del 2 al 4. Y le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Los he desposado con un solo esposo, no con 2 y 3, para presentarnos como una virgen pura a Jesucristo. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. La preocupación de Pablo era esa: ser infieles, desviar nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestro enfoque de vida y ponerlo en otro asunto. Entonces dice ahí Pablo: tengo celos de ustedes. Si viene alguno predicando otro evangelio, dice, no lo reciban. Muchas veces debemos también de procurarlas. Dentro de las obras de Dios está la pureza de la fe, la doctrina. Es algo que tenemos que cuidar. Pero Pablo se sentía celoso, fervoroso de que nada desviara el corazón de la iglesia y fuera presentada como una virgen pura a Jesucristo. Yo te digo algo, en los contextos de la juventud ahora, tú hablas de virginidad y se ríen. Si alguien dice, yo voy a llegar virgen al matrimonio, órale, o sea, lo miran de raro. Dice, ¿qué onda es contigo? ¿Qué te pasó? Te lo estás perdiendo de los placeres de la vida. Pero Dios habla mucho acerca de eso. Dentro de las obras está la pureza. Debemos ser un pueblo celoso de buenas obras, pueblo celoso de lo que Dios ama. Y yo te digo algo, alguien que no ama las obras de Dios, yo puedo cuestionarme si realmente ya pasó por la experiencia de la salvación. Porque un pueblo porque sabes, una persona a lo mejor que tú consideras es un exagerado, es un exagerado, pero sabes, él se siente así porque ama. Cuando una mujer celosa reacciona de una manera drástica, a lo mejor los demás le llaman exagerada y de otra manera, pero ella sabe lo que siente porque está enamorada y no quiere que nadie le robe ese amor. Entonces cuando alguien yo veo y es cristiano y no está apasionado porque lo que Dios se apasiona, yo le digo, a lo mejor ni siquiera es cristiano, ni siquiera ha pasado por esa experiencia. Puede venir aquí todo el tiempo, puede escuchar la Biblia, e inclusive puede llorar algunas veces, eso no es nada. Pero si no se levanta y comienza a trabajar y comienza a actuar en lo que a Jesús actuó y le apasiona, podemos decir hasta entonces que hay una experiencia de salvación, parte de la comprobación. Jesús decía, por sus frutos los van a conocer. La cizaña parece a trigo, pero la cizaña está vacía y el trigo está cargado de fruto. Entonces, un pueblo celoso de buenas obras. 3 cosas en las cuales debemos de ser apasionados, fervientes, acalorados. 1, por el nombre de Dios. 2, por el pueblo de Dios. Y 3, por las obras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo te invito a que tomes este 2014 como una oportunidad de rectificar las áreas en tu vida, rectificar tus tiempos, poder reacomodar las cosas. Dios está hablando acerca de ser celoso. Él es celoso
El pueblo de Dios debe ser celoso.